¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 1 de la unidad 3 de razonamiento matemático, que es sucesiones. Las sucesiones son aquellas relaciones existentes entre un conjunto ordenado de elementos, que pueden ser números, letras, figuras o una combinación de los anteriores casos, y el lugar que ocupa cada uno de dichos elementos. Y las sucesiones pueden ser sucesiones gráficas, sucesiones literales y sucesiones numéricas. Las sucesiones gráficas están conformadas por figuras que han sido constituidas y ordenadas de acuerdo a cierto criterio, que determina el lugar de cada término de la sucesión. Y en nuestro primer que nos piden, ¿qué figura continúa? Que es en la que debe estar en esa posición. Entonces vemos en nuestra primera figura un cuadrado con 6 círculos, los cuales están unidos de 2 en 2 con rectas verticales. En la figura 2 tenemos similar a la figura 1, pero con un círculo que ha sido quitado. En la figura 3 se ha quitado también una recta vertical, y en la cuarta figura se ha quitado otro círculo. Entonces tenemos que la figura que viene también será un cuadrado, pero con un círculo menos que la cuarta figura. Ahora en nuestro segundo ejemplo nos piden igualmente que figura continúa. Vemos que cada cuadrado tiene un círculo en su interior, tiene un cuadrado pintado y tiene un punto que se está moviendo. Vemos que el círculo se está moviendo en sentido antihorario. Vemos que primero está en la esquina que vemos acá abajo, después corre un espacio en sentido igual antihorario, corre un espacio en sentido antihorario, corre, entonces en la figura que nos piden estará en la esquina que vemos acá. Ahora, igual en el cuadro pintado, también avanza un espacio, pero este avanza en sentido horario. Entonces vemos que en cada recuadro avanza un espacio en sentido horario, teniendo que al final la posición será la que vemos acá abajo. Igualmente el punto avanza en sentido antihorario. Entonces vemos que primero está en el medio de la cara de arriba, después está en la esquina, después está en el medio de la cara de la izquierda, después está en la esquina inferior, entonces continuará en la parte central de la cara de abajo, siendo la figura que vemos ahí la que continúa en la sucesión. Sucesiones literales son aquellas sucesiones que se caracterizan por tener como términos a letras del alfabeto, distribuidos de acuerdo a un determinado criterio. Y vamos a ver nuestro primer ejemplo, que nos piden que letra continúa, en la sucesión ROMJ. Entonces vemos que primero va en sentido regresivo. Y vemos que de R a O hay dos letras que están entre estas dos, que es P y Q. Igualmente, entre O y M están las letras N y Ñ. Y entre M y J están las letras K y L. Entonces tenemos que la letra que continúa tiene que estar dos letras intermedias, que en este caso ante la J está la I y la H. Entonces continuará la letra G. En el segundo ejemplo nos piden también que letra continúa. Y vemos que acá van a ser intercalados. Vemos que de A a F hay tres letras intermedias, que son C, D y E. Entre F y J hay tres letras intermedias también, que es G, H, I. Y igualmente va a ser de J a la letra que viene. Deben haber tres letras intermedias. Ahora, en las que vemos arriba, de A a C solamente está la letra B. De C a E está la letra D intermedio. Entonces, si queremos saber qué figura continúa, tenemos que ver la letra J, ya que son intercalados. Y vemos que acá tienen que haber tres letras intermedias, que como sabemos, después de la J está la K, la L y la M. Entonces la letra que continúa será la letra N. Sucesiones numéricas. Son aquellas sucesiones cuya característica es presentar como términos a elementos numéricos donde cada uno de ellos tiene un orden designado. Y veamos, por ejemplo, acá que tenemos número ordinal y términos de la sucesión. Tenemos que para el número ordinal primero tenemos el término 1, para el segundo tenemos el término 2, para el tercero tenemos el término 3,
Para el cuarto el término 4 y así hasta el enésimo vamos a tener el término n. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Nos dicen primero en la sucesión t sub n, que es igual a n al cubo más 1 sobre 3n más 2, tiene como términos los que vemos acá. Esto lo vamos a hallar reemplazando valores de n. Para n1 vamos a tener 1 al cubo más 1 sobre 3 por 1 más 2, que va a ser 2 quintos, que es el primer término. Para el segundo término vamos a pasar 2 en n, teniendo que 2 al cubo es 8 más 1, 9, sobre 3 por 2, 6 más 2, 8, que sería 9 octavos, es el término 2. Igualmente para el término 3 vamos a pasar n igual a 3, que nos va a resultar 28 onceavos. Para el término 4 vamos a pasar n igual a 4, que nos va a resultar 65 sobre 14. Ahora, en nuestro segundo ejemplo dicen que en la sucesión en la cual el término 1 es 12 y el término n más 1 es igual a 1 medio del término n, tiene como términos los que vemos acá, ya que si queremos hacer el término 2, vamos a colocar n igual a 1, que como tendríamos t de 2 es igual a 1 medio t de 1, y como t de 1 es 16, 1 medio va a ser 8, que se va a hacer el t de 2. Ahora, si queremos hacer el t de 3, vamos a ponerle n igual a 2, entonces tendremos que t de 3 va a ser igual a 1 medio de t de 2, pero como t de 2 es 8, el término 3 va a ser igual a 4. Igualmente con el término 4, que va a ser igual a 2. Algunas sucesiones numéricas importantes son la sucesión aritmética lineal o de primer orden, en el que el término general de una sucesión de primer orden viene dado por la expresión que vemos acá, que nos dice que t sub n es igual a t sub 1 más n menos 1 por r, siendo t sub 1 el primer término, t sub n el término enésimo, r la razón y n el número de términos. Y tenemos como ejemplo el que vemos acá, que nos piden calcular el término enésimo de la siguiente sucesión. Teniendo que vemos que para pasar de término a término se le están quitando 12 unidades. Entonces tenemos que la razón va a ser igual a 12 y el primer término es igual a 33. Entonces estos datos los vamos a reemplazar en nuestra propiedad que tenemos acá, obteniendo que el término enésimo va a ser igual a 45 menos 12 por n. Y para calcular la suma de los n primeros términos, se calcula con la propiedad que vemos acá abajo, que nos dice que S sub n, que la suma de términos, es igual a t sub 1 más t sub n sobre 2 por n. En nuestro ejemplo nos piden hallar la suma de los 30 primeros términos de la siguiente sucesión, que es 9, 16, 23, 30 y 37. Y nos damos cuenta que la razón de esta sucesión es 7. Entonces tenemos que el primer término es 9 y la razón es 7. Y como nos piden la suma de los 30 primeros términos, vamos a dar el término 30. Usando la propiedad que nos dice que el término 30 va a ser igual al primer término, que es 9, más n, que es 30, porque el término que nos piden es 30, menos 1 por la razón, que es 7. Operando tenemos que este término 30 va a ser igual a 212. Ahora con este dato vamos a hallar la suma de los 30 primeros términos, que es igual al primer término, que es 9, más el último término, que en este caso es 212, sobre 2 por n, que es el número de términos, que en este caso es 30. Y al operar tenemos que la suma de los 30 primeros términos es igual a 3315. Sucesión cuadrática o de segundo orden. Acá el término enésimo viene dado por la siguiente expresión, que t sub n es igual a n al cuadrado más bn más c, donde tn es el término enésimo, a, b y c son constantes. Ahora veamos en la siguiente diapositiva el cálculo de a, b y c en un ejemplo aplicativo. El cálculo de a, b y c se realiza de la siguiente manera. Tenemos la sucesión con primer término t1, segundo término t2, igualmente t3, t4 y t5, donde p1 es la razón entre t1 y t2, p2 es la razón entre t2 y t3, p3 es la razón entre t3 y t4, y p4 es la razón entre t4 y t5. Teniendo que la razón de la sucesión, r, es la que tenemos acá abajo. Ahora tenemos que t sub 0 es un término anterior a t sub 1. P sub 0 igualmente es un valor anterior a P sub 1. Y vamos a ver cómo hallamos los valores de A, B y C. A vamos a hallar dividiendo a la razón entre 2. B
va a ser igual a P sub 0, que como dijimos es un valor antes de P1, menos A, que es lo que hemos hecho anteriormente. Y C es igual a T sub 0. Y vamos a ver un ejemplo, que nos dicen hallar el término enésimo de la siguiente sucesión, que es menos 5 menos 9, menos 5 y 3. Donde de menos 5 a menos 9 son menos 4 unidades, de menos 9 a menos 9 son 0 unidades, de menos 9 a menos 5 son más 4 unidades, y de menos 5 a 3 son 8 unidades. Y tenemos que la razón va a ser 4. Teniendo que al ser la razón 4, el P sub 0 va a ser menos 8, ya que van a ser 4 unidades menos de menos 4, y el T sub 0 va a ser 3, ya que van a ser 8 unidades más del menos 5. Ahora ya teniendo estos datos, que R es 4, P sub 0 es menos 8 y T es 3, vamos a hallar los valores de A, B y C. Siendo A igual a R medios, que como R es 4, al dividirlo entre 2, A va a ser igual a 2. B va a ser igual al P sub 0, que es menos 8, menos el A, que ya hemos hallado que es 2, teniendo como resultado menos 10. Y el C es T sub 0, que como hemos visto es 3. Ahora vamos a hallar la expresión del término enésimo, que como sabemos es igual a n cuadrado, que en este caso es 2n cuadrado, menos bn, que en este caso, como ves, menos 10, va a ser menos 10n, más c, que en este caso va a ser más 3. Progresión geométrica. El término general de la progresión geométrica viene dado por la expresión que vemos acá, que dice que t sub n es igual a t sub 1 por q elevado a la n menos 1, donde t sub 1 es el primer término, t sub n es el término enésimo, q es la razón y n es el número de términos. Y tenemos un ejemplo que nos dicen ahí el término enésimo de la siguiente sucesión, teniendo que para pasar de término a término estamos multiplicando por un tercio en cada caso. Entonces tenemos que la razón q va a ser igual a un tercio y el primer término va a ser igual a 108. Y después de reemplazar en la propiedad del término general, tenemos que este t sub n es igual a 108, que es el primer término, por un tercio, que es la razón, elevado a la n menos 1. Ahora, para hallar la razón geométrica, vamos a usar la propiedad que nos dice que q es igual a raíz n menos 1 de t sub n sobre t sub 1. Para la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, tenemos que se va a ser igual a t sub 1 por q elevado a la n menos 1 sobre q menos 1, y el límite de una suma de una progresión geométrica en el que q está entre menos 1 y 1 va a ser igual a t sub 1 sobre 1 menos q. Ahora vamos a hacer un ejemplo de aplicación, que nos piden en la sucesión que vemos acá, cuántos términos tienen 3 cifras. Entonces tenemos que en nuestra sucesión avanza de 5 en 5. Entonces la razón es igual a 5 y el primer término, como vemos, es igual a 9. Entonces tenemos que el término enésimo es igual a 9, que es el primer término, más n menos 1 por 5, que es el valor de r. Teniendo que el t sub n va a ser igual a 5n más 4. Ahora, como nos piden cuántos términos tienen 3 cifras, tenemos que esos t sub n tienen que estar entre 100 y 999. Entonces, como t sub n es lo que hemos hallado, que es 5n más 4, vamos a empezar a despejar. Primero restamos a todo menos 4, teniendo que 96 es menor a 5n y 925 va a ser mayor a 5n. Ahora vamos a dividir todo entre 5, teniendo que n está entre 19,2 y 199. Teniendo que los valores de n enteros son desde el 20 hasta el 199. Entonces, el número de términos de 3 cifras va a ser 199, que es el mayor, menos 20, que es el menor, más 1. Teniendo que el número de términos de 3 cifras va a ser igual a 180. En el segundo ejemplo nos piden hallar el tercer término de 3 cifras de la siguiente sucesión. ¿Qué vemos acá? Teniendo que de 3 a 6 aumenta 3 unidades,
de 6 a 11 aumenta 5 unidades y de 11 a 18 aumentan 7 unidades. Entonces tenemos que de 3 a 5 son 2 unidades y de 5 a 6 son 2 unidades más. Que al ser de segundo orden, acá la razón va a ser igual a 2. El P sub 0 es 2 unidades menos del 3, que va a ser 1. Y el T sub 0 es 1 unidad menos del T sub 1, que va a ser igual a 2. Ahora vamos a ver las letras A, B y C, que como ya sabemos, T sub 0 es 2 y P sub 0 es 1. Entonces A, como sabemos, es igual a R medios, y como R es igual a 2, entonces tenemos que A es igual a 1. Ahora B es igual a P sub 0 menos A. Pero como ya vimos, P sub 0 es igual a 1 y A también es igual a 1. Entonces tenemos que B es igual a 0. Y C, que es igual a T sub 0, va a ser igual a 2. Teniendo que el término décimo va a ser igual a n cuadrado más 2, después de reemplazar las variables. Ahora nos piden el tercer término de 3 cifras, que como sabemos de 3 cifras debe ser mayor o igual a 100. Y como el t sub n es n cuadrado más 2, este debe ser igual o mayor o igual a 100. Entonces tenemos que al despejar, n va a ser mayor o igual al 9, y con decimales. Teniendo que el primer término de 3 cifras va a ser igual a 10, el segundo término va a ser 11, y el tercer término va a ser 2, el tercer término. Entonces tenemos que este término 12, al reemplazar, va a ser igual a 146, que es lo que nos están pidiendo.